Hola, mi nombre es Nori Junieles. Soy estudiante de Administración de la Seguridad Social. Hoy les voy a hablar sobre las derivadas y su aplicación en diferentes áreas del conocimiento. Aunque las derivadas son fundamentales en campos como la física y la ingeniería, su relevancia va mucho más allá. En mi carrera de la Administración de la Seguridad Social, es esencial entender cómo cambian las variables a lo largo del tiempo. Y las derivadas son una herramienta poderosa para analizar estos cambios, tanto en el ámbito financiero como en la planificación de beneficios sociales. Las derivadas nos permiten medir el cambio. Por ejemplo, en la administración de la seguridad social, las derivadas nos ayudan a modelar cómo evolucionan las pensiones, los ingresos y otros indicadores financieros importantes. Tener la capacidad de prever cómo esta variable puede cambiar a lo largo del tiempo es crucial para la toma de decisiones, en la gestión de riesgo y en la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social. Bueno, ahorita vamos a mirar funciones algebraicas y trascendentes. En esta explicación vamos a analizar en detalle las funciones algebraicas y trascendentes. Explicaremos conceptos claves como la expresión de las funciones, su dominio, su rango, algunos ejemplos prácticos y sus cambios o derivadas. Cada tipo de función tiene características específicas que aprenderemos para entender cómo funciona. Entonces tenemos funciones algebraicas. Dentro de las funciones algebraicas tenemos la función lineal. Quiere decir, su definición es una función lineal, es una recta que se expresa como m por x más b, donde m es la inclinación o pendiente de la recta y b es el punto donde la recta corta el eje vertical. Gráfica. En la gráfica tenemos que es una línea recta que puede ser ascendente o descendente dependiendo del valor de m. Dominio. El dominio de una función lineal incluye todos los números posibles. Rango. El rango también abarca todos los números, ya que la línea se extiende infinitamente. Ejemplo, 3 por x, donde la pendiente es 3, y allí nos queda nuestro ejemplo. Derivada. La derivada de esta función es 3. Tenemos función cuadrática. La función cuadrática tiene la forma de a por x al cuadrado más b por x más c. En la gráfica es una curva llamada parábola que puede abrirse hacia arriba si a es positiva o hacia abajo si a es negativa. Dominio incluye todos los números posibles. El rango depende del valor mínimo o máximo de la curva. Ejemplo, un ejemplo es 3 por x al cuadrado. Derivada, la derivada de esta función es 6 por x. Función cúbica. La función cúbica se expresa como a por x al cubo más b por x al cuadrado más c por x más d. La gráfica nos quedaría una forma ondulada. Dominio y rango, ambos abarcan todos los números posibles. Ejemplo, x al cubo. Derivada de esta función es 3 por x al cuadrado.
Tenemos la función racional. La función racional es una división entre dos expresiones. O sea, en el dominio excluye los valores de x que hacen que el denominador sea igual a 0. El rango depende de los valores que la función puede alcanzar, excluyendo asíntotas. Ejemplo, 3x más 1 dividido entre 2x. Derivada, menos 1 dividido entre 2 al cuadrado. Función irracional. Una función irracional involucra una raíz. El dominio definida para valores donde la raíz es mayor o igual a 0. El rango incluye valores positivos o 0. Ejemplo, la raíz cuadrada de x. La derivada 1 dividido entre 2 veces, que es la raíz cuadrada de x. Tenemos como punto número 2 funciones trascendentes. Dentro de esas funciones trascendentes tenemos funciones trigonométricas que incluyen seno, coseno, tangente. El dominio, el seno y coseno están definidos para todos los números. Tangente tiene restricciones. En el rango de seno y coseno está limitado entre menos 1 y la tangente toma cualquier valor. Ejemplo, seno de x. Derivada, la derivada del seno es el coseno. Tenemos otro punto que son las funciones exponenciales. En las funciones exponenciales, el exponente es una variable. En el dominio, todos los números posibles. El rango solo incluye valores positivos. Ejemplo, e elevado a x. Derivada, la derivada de la función exponencial es la misma función. En conclusión, tenemos que cada tipo de función tiene sus propias características en términos de cómo se comporta, cuáles son los valores permitidos para x y qué valor puede alcanzar. Estas funciones son importantes para describir fenómenos en muchas áreas como la física y la economía. Bueno, hoy vamos a explorar, hoy vamos a explicar un poco de manera detallada el concepto de derivadas, sus reglas básicas y cómo se aplican a las funciones. Esas funciones trigonométricas, donde todo de forma clara y accesible, las derivadas son fundamentales en el estudio del cambio y la velocidad. Esa velocidad con la que una cantidad varía respecto a otra. A lo largo de estas explicaciones veremos cómo las derivadas son una herramienta poderosa para medir estos cambios. Entonces, la derivada es un concepto matemático que se utiliza para medir cómo cambia una cantidad con respecto a otra en un punto determinado. Imagina que estamos observando el movimiento de un vehículo. La derivada nos permite saber a qué velocidad está, a qué velocidad se está moviendo en un instante específico. Es decir, mide la tasa de cambio en ese momento. En la infografía se muestra cómo una derivada nos da información sobre la velocidad de cambio de una función en punto. Esto es para la primera regla. Regla número 2. Reglas básicas de derivación. Existen reglas que nos permiten calcular derivadas de manera rápida y eficiente. A continuación te explicaré algunas de las más importantes. ¿Cómo lo es? Regla de la constante. Si una función es un número constante, su derivada siempre será 0.
ya que una cantidad fija no cambia. Regla de la potencia. Para funciones donde una variable está elevada a un potencial. La derivada se calcula multiplicando la potencia por el valor de la variable y reduciendo la potencia en 1. Regla de la suma. Si una función está formada por la suma de varias partes, podemos calcular la derivada de cada una por separado y luego sumarlas. Regla del producto. Cuando dos funciones se multiplican, aplicamos una regla que combina las derivadas de ambas. Regla del cociente. Para las funciones que se dividen, la derivada se obtiene aplicando una regla que toma en cuenta tanto el numerador como el denominador. Estas reglas son esenciales para abordar una amplia gama de problemas en cálculo. Y en la infografía puedes ver ejemplos claros de cada una de ellas. Derivadas de funciones trigonométricas, como punto 3. Las funciones trigonométricas, como el seno y el coseno, son muy comunes en el estudio de fenómenos cíclicos, como el movimiento de ondas o la rotación de objetos. La derivada del seno, la derivada de la función seno, es la función coseno. Derivada del coseno. La derivada de la función coseno es la función seno, pero con un signo negativo. Derivada de la tangente. La derivada de la tangente se puede entender como el cuadro de la función secante. Estas funciones trigonométricas son muy fundamentales en muchas áreas de estudio, especialmente cuando trabajamos con ángulos y movimientos circulares. En conclusión, podemos decir que las derivadas nos ofrecen una manera efectiva de medir cómo cambian las cantidades en un momento determinado. Las reglas básicas de derivación nos permiten simplificar este cálculo, mientras que las funciones trigonométricas nos muestran cómo varían ciertos fenómenos relacionados con ángulos y ciclos. Y en esta infografía ofrece una visión clara de estos aspectos, facilitando su comprensión y aplicación en diversas áreas. Bueno, ahorita vamos a ver las técnicas avanzadas de derivación. Hoy vamos a hablar sobre algunas técnicas avanzadas que nos permiten calcular derivadas en situaciones más complejas. Nos encontramos en dos técnicas fundamentales, la regla de la cadena y la derivada implícita. Ambas son muy útiles cuando trabajamos con funciones dependientes de otras y cuando las variables no están despejadas directamente. Entonces, número 1, regla de la cadena. La regla de la cadena se utiliza cuando una función está compuesta por otra función. Lo que hacemos es derivar la función. Derivamos la función externa primero y luego multiplicarla por la derivada de la función interna. Y vamos a hacer ejercicios. Consideremos la función y es el cuadrado de 3x entre paréntesis más 1. Vamos a hacer un paso a paso. Número 1, derivamos la función externa. La derivada del cuadrado es 2 veces esa cantidad. El resultado es 2 veces, entre paréntesis, 3x más 1. Número 2, miramos que derivamos la parte interna. La derivada de 3x más 1 es 3. Número 3, multiplicamos ambos resultados. La derivada final es 6 veces. Es 3x más 1.
resultado final de la derivada es 6 veces 3, entre paréntesis, 3x más 1. Y allí dejamos el ejercicio de la regla de la cadena. Vamos a mirar el número 2, que es la derivada implícita. La derivada implícita la usamos cuando no tenemos la función despejada en términos de una sola variable, y esta nos permite calcular. Vamos a calcular la tasa de cambio de y con respecto a x, incluso cuando las variables están mezcladas. Ejercicio. Consideramos la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Representan un círculo. Vamos a mirar el paso a paso. Número 1, derivamos x al cuadrado y obtenemos 2 veces x. Número 2, derivamos y al cuadrado y obtenemos 2 veces y por dy sobre dx. Número 3, la derivada de 25 es 0 porque es una constante. Como resultado tenemos 2 veces x más 2 veces y por dy sobre dx igual a 0. Vamos a despejar. Despejamos dy sobre dx. Para encontrar la derivada de y con respecto a x, despejamos la ecuación y obtenemos dy sobre dx es menos x dividido entre y. Resultado final, la derivada implícita es menos x dividido entre y. Bueno, hemos visto cómo aplicar la regla de la cadena y la derivada implícita para resolver situaciones más avanzadas en derivación. Y estas técnicas son claves para manejar funciones complejas o no despejadas. Hoy vamos a explorar cómo se utilizan las derivadas en el campo de la física, específicamente en el estudio del movimiento en línea recta. Las derivadas nos permiten calcular dos aspectos muy importantes del movimiento, como lo es la velocidad y la aceleración. Veremos cómo podemos usar las derivadas para entender cómo cambia la posición de un objeto a lo largo del tiempo. Explicación de la diapositiva. Imaginemos que estamos observando el movimiento de un objeto que se desplaza. Se está desplazando en línea recta. En este caso podemos describir la posición de este objeto en cualquier movimiento utilizando una fórmula que depende del tiempo y vamos a llamar a esta fórmula la función de posición. Y la podemos usar para saber en qué lugar se encuentra el objeto a medida que pasa el tiempo. Para encontrar la velocidad del objeto, necesitamos calcular cómo cambia la posición con respecto al tiempo. Este cambio se puede encontrar usando la derivada. En otras palabras, la derivada de la función de posición nos dice qué tan rápido se está moviendo el objeto en cada momento. Esto es lo que llamamos velocidad. Pero también podemos ir un paso más allá. Si queremos saber cómo cambia la velocidad a lo largo del tiempo, lo que estamos calculando es la aceleración. Para encontrarlas, usamos nuevamente una derivada, pero esta vez aplicándola sobre la velocidad. De esta forma, la aceleración nos dice si el objeto está aumentando su velocidad o si el objeto está disminuyendo o si se mantiene constante. Ejemplo práctico.
Supongamos que la posición de un objeto en movimiento se describe con una fórmula que nos dice que su posición en cualquier momento depende del tiempo. La fórmula es 5 veces el tiempo al cuadrado más 2 veces el tiempo. Entonces, para calcular la velocidad de este objeto, lo que hacemos es ver cómo cambia su posición a medida que pasa el tiempo. Al aplicar la derivada, obtenemos que la velocidad del objeto es 10 veces el tiempo más 2. Esto significa que en cualquier momento podemos calcular la velocidad del objeto reemplazando el valor del tiempo en esta expresión. Para calcular la aceleración, que es el cambio en la velocidad, volvemos a aplicar la derivada, pero esta vez sobre la velocidad. El resultado es que la aceleración del objeto es constante y tiene un valor de 10. Y entonces aquí nos damos cuenta en la aceleración que tiene un valor de 10 unidades por segundo cuadrado. Conclusión. Este ejemplo nos muestra cómo las derivadas se utilizan para calcular la velocidad y la aceleración de un objeto en movimiento. En física esto es muy fundamental para entender cómo cambian las posiciones y velocidades a lo largo del tiempo. Así que las derivadas nos permiten analizar el movimiento de los objetos de una forma muy precisa, proporcionando una herramienta clave para describir aquellos fenómenos dinámicos en el mundo real. Para finalizar, quiero recalcar la importancia de las derivadas en mi carrera. De verdad que esto me ha ayudado mucho. Esta carrera de Administración de la Seguridad Social. El poder entender y medir los cambios es clave para la planificación de pensiones, la gestión financiera y la evaluación de riesgos. Las herramientas que hemos visto hoy, como las funciones y las derivadas, nos proporcionan la base para tomar decisiones informadas y garantizar un sistema de seguridad social eficiente y sostenible a lo largo del tiempo.